Estoy listo para recibir el consejo de la palabra de Dios. Mi corazón está preparado para lo que Él tiene para mi vida hoy. Recibo sabiduría, dirección y bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Salmo número 102, leemos versículo 25 y 27. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Cuántos dicen amén a esta porción? Ellos perecerán, mas tú, ¿qué dice? Permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Repitamos 26 y 27. Dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Esta tarde tengo la bendición de hablar de uno de los atributos también muy especiales e importantes de nuestro Dios, que es la inmutabilidad. Diga conmigo, inmutabilidad. ¿Puede decirlo? Nuestro Dios es inmutable. Dios no cambia, pero sí produce cambios en nuestra vida. Escúchelo, el Dios que tenemos no cambia, pero sí produce cambios en la vida de nosotros. Amén. ¿Puede ocupar su lugar en esta hora? Ya sabe lo que tiene que decir a su vecino. No vamos a platicar. Dile: me caes bien, eres buena gente. Sé que me vas a invitar a algo al final, pero no vamos a platicar ahorita, por favor. Amén. Venimos a escuchar la palabra del Señor. Muy bien, mis hermanos, estamos terminando, casi estamos terminando ya estos temas que son importantes. Bueno, considero que también para usted sean importantes. Y una de las cosas que quiero recordarles es que cada atributo es una bendición y debemos de considerarlo como parte, o se consideran los atributos juntos como parte del carácter de Dios, pero no lo estamos viendo desde el punto de vista de que sabemos cosas extraordinarias, como por ejemplo que Él es santo, que Él es eterno, que Él es omnipotente. Pero no estamos aprendiendo los atributos como para, digamos, no, pues a Dios no nos podemos acercar porque Él es santo. Su santidad nos va a consumir, su omnipotencia nos va a destruir. No, nosotros tenemos que aprovechar el conocer los atributos para que a través de ello nosotros tengamos más facilidad de acercarnos. Un ejemplo: Dios todo lo puede. Él es omnipotente. Diga conmigo: Dios es omnipotente. Ahora, si Él todo lo puede, Señor, ayúdame a mí. Ayúdame a salir de esas situaciones donde yo no puedo salir. Hay ocasiones donde nosotros queremos salir, hacemos lo mejor que se puede, los intentos de salir, pero no podemos. Somos humanos, pero Dios sí puede ayudarnos a seguir adelante. Ahora, hay ocasiones donde también tenemos que ser muy sinceros. A veces nosotros no es que no podamos salir, tal vez no podemos humanamente, pero nosotros no queremos salir de esa situación. Así que hoy quiero recordarle de muchas cosas importantes, pero de entre ellas la inmutabilidad de Dios. Una de las cosas que nosotros debemos de recordar o de saber es que nuestro Dios no cambia. Nosotros a veces tratamos de ubicar todas las características que nosotros tenemos como humanos en la persona de Dios. Un ejemplo: cuando hablamos de la eternidad, ¿por qué se nos hace complicado creer que Dios es un Dios eterno, que Dios no existe, que Dios es? Porque antes de cualquier otra cosa Él ya era. No tuvo un principio y no tendrá un final. Ahora, ¿por qué se nos hace difícil hablar de esos atributos, los cuales son demasiado especiales? Como dice el Salmo 139, son esos conocimientos demasiado para mí, porque nosotros vivimos un tiempo humano, tiempo terrenal. Entonces nosotros somos divididos o dirigidos por el tiempo.
Entonces Dios no, para Dios no hay un horario específico, Dios es eterno. Entonces, como nosotros tenemos todo enfocado en lo terrenal, por eso nos cuesta saberlo. Un ejemplo, a veces creemos que Dios cambia, que de repente en la mañana se levanta un poco contento porque está fresco y en la tarde tal vez se enoja porque hace mucho calor. Y es porque nosotros somos así. No sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros vamos cambiando, con los años vamos cambiando. Algunos para bien, otros para mal. Simplemente veamos como un ejemplo muy práctico cuando de repente dejamos de ver algunas fotografías nuestras y nos volvemos a ver cuando teníamos 10 años menos, 8 años menos. Nos damos cuenta que ya no somos iguales porque han habido cambios en nuestro físico, en nuestro cuerpo. Muchas veces ese cambio no solamente es en las áreas físicas, sino también en las áreas emocionales. Les decía, a veces cambiamos para bien y a veces para mal. Algunos, vamos a decirlo así, nos volvemos más responsables. Algunos tal vez nos volvemos más irresponsables. Algunos nos volvemos más dejados. Algunos nos acostumbramos a la vida que hemos llevado siempre y no hay poder humano ni lágrimas de nadie que nos pueda cambiar. Y a veces decimos, tal vez así es Dios, así como nosotros. A veces está contento, a veces está enojado, a veces por eso provoca una guerra, a veces provoca un accidente, pero no es así. Dios no cambia. Dios es un Dios que mantiene su postura desde la eternidad. El versículo que leímos dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dese cuenta cómo al hablar de Jesucristo se está refiriendo a Dios específicamente en esa palabra. Porque si Jesucristo fuera un ser creado o simplemente fuera un personaje más, tuviera un ciclo de tiempo y no dijera Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, porque nuestro Señor Jesucristo vivió sobre esta tierra 33 años. Entonces Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Dios todopoderoso también, pero Él no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese es un atributo que nosotros hoy vamos a analizar y le he pedido a Dios que me ayude, porque de repente voy a usar palabras o textos de los cuales uno tiene que estar, hermano, deberías venir con tu libreta, con un apuntador bien clave, ¿verdad? Una pluma, un lapicero, porque creo que es importante. Analicemos qué significa la palabra inmutable o inmutabilidad. Inmutable significa, lo encuentras así, no mutable, que no puede ni se puede cambiar. Es un atributo de Dios. Jesucristo no cambia. Repito, Él produce cambios en nuestra vida, pero Él no es alguien que un día está contento y nos quiere abrazar y otro día está enojado y nos quiere destruir. No, Él no es así. Él es alguien que no cambia. Vamos a ver algunos textos para entrar ya de lleno en la materia que quiero darles o en la enseñanza que quiero darles. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías está iniciando un libro antes del Nuevo Testamento, por aquellos que de repente se les dificulta buscar en la palabra del Señor. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido, que dice, consumidos. O sea, dando a entender, ¿saben qué? Yo soy el mismo, los amo y por eso es que no los he destruido, porque Dios hizo una promesa que Dios nos iba a bendecir, que Dios iba a bendecir su nación, su pueblo. Nosotros somos el Israel espiritual, nosotros somos parte de la promesa, pero acuérdese que Dios hizo una promesa a los patriarcas, a Jacob, a Isaac. Entonces nosotros, Abraham, a Jacob y a Isaac, entonces que Él nos bendeciría. Entonces Dios ha seguido cumpliendo esa promesa y hasta hoy Israel es la nación de nuestro Dios todopoderoso. Entonces a quien hizo promesas, y esas promesas se siguen cumpliendo a pesar de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero aquí encontramos ese texto, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Hoy otro texto, como les dijo, como les he dicho, disfruto cuando no solamente tomo partes del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, para poner un equilibrio y que la gente no diga, bueno, pero ese era en el Antiguo Testamento.
Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 16, perdón. Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17. Amados hermanos míos, dice Santiago, no erréis, no vaciléis. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, dice, ni sombra de variación. Repitamos el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de donde dice, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, en ese Padre que no hay mudanza, ni siquiera una sombra que pueda variar. Las sombras a veces de repente con la luz, con el sol, vamos a ponerlo así, van variando, ¿verdad? Van cambiando. Las sombras que proyectan los árboles a mediodía no es la misma que era a las 8 de la mañana o después de las 12. Va variando, aunque no lo notamos, la sombra va cambiando. Bueno, ni siquiera una leve y sencilla, un poquito de variación tiene. Él es el mismo. Y eso yo quiero que quede en su corazón y en su mente, por la historia que voy a contarles a continuación, la cual cuando la leemos de repente se nos hace un poco, no sé si llamarlo rara por las palabras que se van a usar, pero Dios en cierto momento tiene la visita de un profeta de Dios llamado Balaam. Creo que la mayoría sabe que vamos a hablar del libro del número, del libro de los números, donde Balaam se le acerca a Dios para decirle, Dios, permíteme maldecir a tu pueblo Israel. La historia es muy conocida, pero no quiero tampoco ser tan obvio de que todos la conocen. Llegó un momento donde el pueblo de Israel era muy conocido, vamos a llamarlo así, famoso por todas las proezas que Dios había hecho a través del pueblo, a través de sus reyes, vamos a llamarlo de esa manera, a través de los avances que habían tenido. Y, de que él era el rey, no de los reyes, sino que de que él como rey había hecho. Pero las personas que sabían que Israel venía hacia sus sitios, hacia sus lugares, escuchaban que esos eran los dioses que habían destruido a pueblos como los pueblos egipcios. Entonces habían personas muy sabias o hábiles o astutas. Y llegó un momento que uno de esos reyes, uno de los reyes de Moab llamado Balac, oiga bien esto, este hombre se llamaba Balac, el rey de Moab se llamaba Balac, al profeta que va a ver se llama Balaam. Digo para que si en algún momento me confundo por las palabras, a usted diga, ay, ahí se equivocó el pastor, ¿no? Balac le dice a Balaam, mira, yo sé que lo que tú dices son palabras especiales, así que te quiero pedir algo, Balaam, aquí entre nos, como amigos, dedícale una maldición al pueblo de Israel. Porque si tú lo maldices, como eres un profeta, como tienes palabra, ¿verdad? Entonces el pueblo le va a ir mal. Entonces a Balaam se le ocurre una extraordinaria idea, ir a preguntarle a Dios si podía maldecir a su pueblo, a su nación. Y Dios le dice, estás un poco desubicado, Balaam, pero no puedes maldecirlo porque mi pueblo es bendito. Y de ahí nace una palabra la cual quiero que usted considere y creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta. Números capítulo 23, versículo número 19. Números capítulo 23, vamos a leer el versículo número 19, por favor. Dice de la siguiente manera, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vuelvo a repetirlo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Estas son las palabras que Balaam le está diciendo a Balac. Le está diciendo, sabes, es que yo no puedo maldecir al pueblo, porque Dios me ha dicho que el pueblo de Israel es bendito, a pesar que andaba de repente haciendo cosas no muy correctas. Dios ha amado a su pueblo. Entonces en el capítulo número 22, el versículo 9, hay alguna plática que tiene Dios
con Balaam cuando éste es movido o seducido por el dinero, porque prácticamente cuando Balac llega a Balaam le dice, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer esto, te voy a honrar con primicias de rey y te voy a bendecir de una manera especial. Lo único que te pido es que le eches una maldición y probablemente podamos trastocar áreas sensibles y podamos destruir al pueblo en caso de que viniera contra nosotros. Números capítulo 22, versículo 9 dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab, ha venido a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Porque ¿qué dice? Bendito es. Entonces de ahí empiezan a pasar varias cosas, las cuales creo que usted conoce, pero el punto para mí es que en algún momento cuando Balac le quiere bendecir a Balac le quiere bendecir a Balaam, a pesar de que quería maldecir al pueblo, no le salía la maldición, le salían bendiciones, y Balac está enojado y dice, pero ¿por qué? Si te estoy pidiendo que lo maldigas, ¿por qué lo que haces es bendecirlo? Y de ahí sale esa expresión, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sin embargo, hay muchas preguntas con respecto a por qué dice esa porción de la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si en varias porciones de la palabra encontramos, como por ejemplo en Génesis, dice la Biblia que se arrepintió Dios de haber hecho hombre. Como les dije al instante o hace unos minutos, no es que se arrepienta de las acciones como el hombre que de repente falla o comete un error y dice, híjole, ¿qué hice? Sino que esa traducción dice que le dolió en su corazón el hecho de ver que a pesar de que puso en la gente libre albedrío y que puso la bendición y la maldición a costa de ellos, o más que a costa, enfrente de ellos para decidir lo que ellos quisieran, el hombre siempre consideró tomar las cosas incorrectas. Es importante que nosotros sepamos que no somos robots, hermano. A mí no sé si me molesta un poquito o me llena de mucha intriga cuando la gente dice, no, es que en la iglesia el pastor como que los obliga, o como que hay una palabra, como que él es el que dice lo que sea. Hermano, ustedes, mire, perdón por la palabra, ustedes no son tontos. Creo que ustedes conocen exactamente qué es lo que dice la Biblia, lo deberían de conocer. ¿Por qué cree que le digo siempre, hermano, estamos leyendo la Biblia? Busquen su Biblia, leamos el versículo, tomemos en cuenta y al final tome su decisión. Muchas veces nosotros decimos, hermano, haga esto, haga aquello, conforme a su palabra. Pero una de las cosas sorprendentes en la Biblia es que Dios puso la bendición y la maldición delante de los pueblos o del pueblo de Israel. ¿Y sabes qué continuamente escogió la gente? La maldición. Pero Dios quería que escogiera la bendición, pero no iba a obligarlos, ni iba a poner un chip en sus cabezas para que como robot hicieran lo que él quería. Y eso es lo que hizo que el corazón de Dios se arrepintiera, y no porque hizo algo incorrecto, porque él era Dios. Nosotros nos arrepentimos cuando después de haber hablado con alguien dijimos una mala palabra, cuando probablemente hicimos daño a alguien y nos redarguye y nos arrepentimos de las palabras, de las acciones. Pero no es ese tipo de arrepentimiento, porque Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Pero la Biblia habla de que le dolió en su corazón haber hecho al hombre, porque esas personas lo que estaban buscando eran cosas incorrectas. Es como nosotros, tenemos una bonita familia, tenemos un ministerio, tenemos paz en nuestro corazón, y a pesar de que tenemos todo eso, sabe que a veces andamos buscando el pecado, la oportunidad para fallar, la oportunidad para ver cosas incorrectas. Y es ahí donde el corazón de Dios se duele, porque Dios tiene promesas para nosotros, pero son promesas que la mayoría de las veces no las aprovechamos. Pregúntale a tu vecino, ¿tú estás aprovechando
las promesas que Dios tiene para tu vida? Pregúntaselo, por favor. Pregúntale, no me quede viendo así como que se convirtió de piedra, así su hermano. No, voltea a tu vecino, dile, oye, discúlpame, distinguido caballero, ¿estás tomando en cuenta las promesas que Dios tiene para tu vida? ¿Sí o no? Porque algunos van a decir, últimamente creo que no, pero antes tampoco. Hermano, pues ya deberías tomarlo en cuenta, porque esas promesas son para usted y son para cada uno de nosotros, porque Él anhela bendecirnos. Imagínate, el pueblo de Israel no andaba tan bien que digamos, pero ¿sabes qué decía Dios cuando Balaam le dijo, échame la mano? Dios, mira, no te puedo leer toda la historia porque no ese es el punto, pero en la historia dice que los hombres llegaron a ofrecerle presente, riqueza. Aquí está lo que te ofrece Balac. Oh, Balaam, aquí está lo que te ofrece Balac. Solo échale una maldicioncita. Entonces este hombre va y le dice, Dios, usted sabe que viene la renta, el pago de Total Play, todo eso, Señor, la colegiatura, los chamacos, Señor, iba yo a diezmar, pero, ay, usted sabe que ahorita no se puede, porque es que no me sobra. Y Dios le dijo, ay, cabezón, regresate porque mi pueblo es bendito. Escuche. Y el hombre regresa y le dice, Señor, señores funcionarios que vienen a verme de Balac, no lo puedo maldecir. Esos se regresan y van a hablar con Balac. Dice que no lo puede maldecir. Allá viene Balac bien bravo. Duplíquenle la oferta. Te estoy parafraseando lo que dice Números. No hay nadie que no tenga un precio. El que no tiene un precio, no da un precio, es porque necesita más. Dóblenle la oferta. Y allá regresan. Y van y le dicen a Balaam, ¿sabes qué? Dice nuestro rey de Moab que te vamos a dar el doble de lo que ya te habíamos dicho. Vuelve otra vez Balaam y le dice, Señor, no solamente voy a poder pagar total un mes, voy a pagar todo el año con esa lana que me dan. Voy a poder ver la transmisión en YouTube, voy a compartir, o sea, voy a ser como un modem espiritual para mucha gente. ¿Cómo lo ves? ¿Y sabe qué le dice Dios? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras no significa ve y maldice al pueblo. Es como cuando a veces nuestros papás, yo a veces le decía a mi papá, estaba yo todavía en la secundaria, me acuerdo que había una fiesta a la que quería yo ir, fiesta de graduación, y le estaba yo con que a veces, mire, los jóvenes a veces tenemos un detalle, o teníamos, o cómo llamarlo, ¿verdad? Ya no pedíamos permiso, solo avisábamos. Y mi papá me cayó en cuenta eso, ¿verdad? Entonces de repente llegué, le dije, papá, voy a ir a una fiesta. Ni siquiera le dije, ¿me das permiso? Porque ya se me había hecho costumbre decir, voy a ir, voy a ir. Y ese día, que era el día que menos esperaba que me dijera eso, le dije, papá, voy a ir a fiesta. Me dice, sí. ¿Y cuándo está el día? Pues esta vez no van, me dice. Y yo así como que, ¿cómo? Sí, no vas a ir esta vez. Y yo buscaba la manera de cómo convencerlo, se lo decía jugando, se lo decían, porque mi papá no le podía estar así como que voy a ir. Bueno, no, mi papá no era de que de decir 1000 veces para convencerlo, te decía no y es no. Acabó la bendición, ¿verdad? Usted tiene un papá alcahuete de que amate, papá, papito, te pone los ojos como el gato de Shrek y ahí está bien, pues, ten ahí el dinero. Mi papá no era así. Y eso nos ayudó mucho a nosotros, gloria a Dios, no como usted todo enclenque que anda espiritualmente. Pero bueno, esa es otra cosa. Mire, el asunto, eso no se lo tenía que decir, pero ya se lo dije. Bueno, el asunto es que llega un momento en que le dice este hombre, porque mi papá me decía, haz lo que quieras, me decía. Porque después de 3 veces que le dije, me dijo, haz lo que quieras. Pero yo sabía que significaba, pasa esa puerta y te arranco las orejas. Es lo que quería hacer mi papá. Entonces cuando Dios le dijo a Balac, haz lo que quieras, este tipo va e iba a maldecir a su pueblo. Es aquella historia cuando se le presenta una mula, un asna o un asno a Balaam. ¿Se acuerda de esa historia cuando va en su cabalgadura y se aparece un ángel? Escúcheme bien, un ángel que quería matar a Balaam y quería matar al asna. Entonces el ángel, o mejor dicho, la burra o esa asna no podía ver al ángel. ¿Y sabe quién no lo podía ver? Balaam. Balaam iba a maldecir al pueblo, iba con la burrita, ¿verdad? Y cuando se le presenta a ese ángel, la asna no puede avanzar, no puede, no hay un resplandor. Y este Balaam va y lo agarra, pega una macaniza, mi hermano, que nunca le habían dado. Fue el primer burro macaneado en ese instante. Y entonces no podía pasar. Y de ahí sale la historia de cuando Balaam le decía, la maldecía,
y la asna le habla a este asno también que era Balaam, porque imagínese, ¿verdad? Y usted conocerá la historia. Entonces, la historia dice que no podía maldecir al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, de repente encontramos historias como en Génesis que dice que se arrepintió de haber hecho hombre. Si usted quiere ir conmigo, vaya por favor a Génesis, capítulo número 6, versículo 6, donde literalmente usted va a encontrar esa expresión. Se arrepintió Dios de haber hecho hombre y le dolió en su corazón. Génesis capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ese es el arrepentimiento que Dios trajo para su pueblo. Ese es el arrepentimiento, mejor dicho, que Dios trajo de que Dios hubiese hecho hombre. Ahora, hay otro más, el cual quiero que lo consideremos. Éxodo capítulo 32, versículo 14. Éxodo capítulo 32, y estoy leyendo las citas claves para que saquemos alguna, no sé si llamarlo deducción. Éxodo capítulo 32, versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer, ¿a qué dice? A su pueblo. O sea, el pueblo de Israel habían fallado edificando un becerro de oro, pero después se arrepiente el pueblo y se arrepintió Dios del mal que le había hacer. Ahora, yo quiero que usted me escuche, por favor. Dios se arrepiente, escúcheme bien, de sus juicios. Cuando hablamos de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él no se arrepiente de sus promesas, Él se arrepiente de sus juicios. Cuando hay un juicio, por ejemplo, el juicio que Dios dictaminó para Nínive, ustedes saben que cuando Dios decide destruir a Nínive, manda a un profeta. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese profeta que fue a predicar a todo Nínive? ¿Alguien sabe cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese profeta, mis hermanos? Jonás. Y empieza a compartir la palabra, a predicar y a predicar. Y llega un momento que esa ciudad, ese lugar se convierte. Llega a oídos del rey lo que va a pasar con Nínive. Y entonces proclaman ayunos, se arrepienten. Y la Biblia dice que el corazón del pueblo cambia. Jonás estaba en un lugar esperando en qué momento Nínive va a ser destruido. Eso lo dice la Biblia. Pero Dios se arrepintió del mal que había hecho y Jonás se enoja. Y dice, por esto es que no quería venir a predicar, porque conozco que eres un Dios bueno, clemente, tardo para enojarse y que se arrepiente del mal. Entonces uno dice, pero ¿cómo es que no se arrepiente si dice que se arrepiente? Bueno, Él se arrepiente muchas veces de sus juicios. Oiga, Dios se arrepiente cuando hay juicio hacia alguien y cuando ve que la persona lo busca de corazón. Pero de la misma manera hay cosas que a veces nos promete Dios y se arrepiente, y lo único que hace que esa bendición no llegue es una cosa, hermanos: el pecado de la gente. Dios puede prometerte a ti, uno dice, no, pero si Dios me lo prometió, Dios va a cumplir. Sí, pero si continúas viviendo correctamente, porque si no, estaría faltando a sus mismas promesas, a sus mismas palabras. Muchas veces nosotros no consideramos eso. Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios que quiere bendecirnos. ¿Puede decir alguien amén, por favor? Pero ¿qué es lo que no permite, o lo que forma una muralla de contención que no permite que la bendición llegue? El pecado. Y uno dice, pero ¿por qué, si Dios permitió o Dios prometió que me bendeciría, por qué no lo está haciendo? Muchas veces por el pecado que hay en nuestras vidas. La desobediencia limita la bendición de Dios. Ahora, yo creo que no es lógico que la gente esté viviendo en pecado, en adulterio, en fornicación, en cosas malas, y preguntándole, ¿por qué Dios no me bendice si prometió bendecirme? Esa es una mente incorrecta. No, pero es que Dios no es un Dios, Él no miente y Él me va a bendecir. Sí te va a bendecir cuando tú vivas correctamente. Es una bendición condicionada a las acciones que nosotros tenemos muchas veces. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Dígame amén. Pero estamos viviendo bien para hacerlo. Vamos a buscarlo a través de la Biblia. Mire, hasta este momento
Présteme atención, por favor. Hasta este momento el pueblo está blindado. Dios no puede maldecir la nación. El pueblo de Israel está bendecido. Balac escucha y dice: no, es que Dios no es hombre para que mienta. Si Dios dijo que lo va a bendecir, va a bendecirlo. Pero llega un momento que al tremendo Balaam se le ocurre darle una idea a Balac y le dice: ¿hay algo que puedas hacer para que el pueblo sea maldecido? ¿Y sabes qué? Envía mujeres que provoquen al pueblo y que tengan o que caigan en fornicación con el pueblo de Israel, y vas a ver que el pueblo va a estar libre, si tú lo quieres ver de esa manera, para que Dios lo maldiga. Escúcheme bien, por favor, y vamos a Números capítulo 31, versículo 16. Números capítulo 31, versículo 16. Aquí encontramos que a pesar de que el pueblo de Israel nadie lo podía tocar, o hasta ese momento no podía ser o era infranqueable, hubo algo que desafortunadamente este profeta le dijo que es lo que podía hacer con tal de que el pueblo fuera tocado, trastocado, destruido. ¿Qué dice el versículo 16, capítulo 31, versículo 16? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Sabes qué es lo único que hace que nosotros no logremos la bendición que Dios tiene para nuestras vidas? Porque Dios quiere bendecirnos, es la desobediencia, y hasta hoy es así. Cuando estamos leyendo ahora el libro de Samuel, encontramos que Dios había dicho para la familia de Elí que serían familias bendecidas. La familia de Elí, el sacerdote, cuando Samuel lo llevan al templo, entonces Dios se había dicho, Samuel, o mejor dicho, Dios había dicho en el libro de Samuel que Elí iba a ser una familia bendecida. Pero ellos empiezan a pecar y a fallar y a fallar y a fallar y a fallar, y no sé cuántos errores cometieron. Y Dios dijo: nunca más esa promesa o esa bendición llega a ser parte de sus vidas. ¿Por qué? Porque este pueblo, porque estos hijos han vivido incorrectamente delante de mí. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Entonces, pastor, Dios prometió bendecirme y de repente pues, se le puede ocurrir ya no bendecirme. No, no es que se le pueda ocurrir, es que él no puede ir en contra de sus promesas. Y él prometió que estaría con nosotros, hablando ya del Nuevo Testamento todos los días. Pero ¿cómo tenemos que vivir bien? Capítulo 2, versículo número 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, míreme por favor. Sé que leerlo así de repente uno dice: pero ¿dónde lo está diciendo? ¿De qué está hablando? Bueno, antes de que Samuel llegue a vivir a ese lugar y Samuel crezca y sea un jovencito que entienda lo que Dios le va a decir, hay un hombre que viene, y un profeta y un varón de Dios, lo llama así, que viene a Elí y le dice: Elí, tus hijos han hecho cosas incorrectas, tus hijos han andado mal delante de Dios, y por eso vas a tener problemas. Ahora, no quiero leerte toda esa historia porque en unas semanas más te la voy a leer un poco más específica. Pero ese mismo hombre le dice: ¿saben? Nosotros, o Dios había dicho que tus hijos andarían bendecidos acá, pero por causa de su desobediencia van a tener problemas. Capítulo número 39, por tanto Jehová ha dicho, 30, perdón. Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Te das cuenta cómo la bendición de Dios es para todos? Pero muchas veces nosotros decimos: no, es que Dios me va a bendecir por el simple hecho de ser Dios. No, Señor. Tú quieres que Dios bendiga a su familia, claro que sí, y Dios la va a bendecir. Es más, no la va a bendecir, la está bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén por esto? Pero sabe que hay una cosa que no puede pasar por alto Dios: la desobediencia. Es más, ¿sabía usted que científicamente se ha dicho, se ha comentado que los órganos de nuestro cuerpo, están diseñados para vivir eternamente?
O sea, no es que el corazón, usted sabe, ¿verdad? Nosotros nos vamos haciendo viejitos. No es que el corazón está así y luego se va haciendo viejito y le sale ya su cana por ahí. Y el intestino grueso estaba joven y ahora ya está más pasita. Ya se le cayó. No. Entonces, ¿cómo le llaman? ¿Qué dije? Los órganos internos de nuestro cuerpo están diseñados para vivir eternamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quería que viviéramos un tiempo nada más. ¿Y qué fue lo que hizo que el hombre viviera solo una temporada? El pecado que cometieron los primeros padres al hacer cosas incorrectas que Jehová no quería que hicieran. Porque Dios hubiese querido que fuéramos personas especiales todo el tiempo, jóvenes, con fuerza, pero a raíz de que el hombre peca, dice la Biblia que le dijo al hombre: sabes que el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Y no es que comiendo lo que tuvo que comer ese fruto, simplemente lo mordió y murió, como se cuenta en una historia de hadas o de princesas. No murió ese día, pero ese día empezó a morir, como a veces nos pasa a nosotros que nos alejamos de Dios. Con esto quiero ir terminando. A veces nosotros nos confiamos tanto de que todo está bien. Un ejemplo: sé tocar un instrumento, sé tocar pandero, sé tocar guitarra, soy un líder, sé cantar, sé predicar y todo está bien. Pero yo humanamente me alejo de Dios, me alejo, ya no quiero nada. Oro porque pues ya es como una costumbre, leo porque es como un buen hábito. Aparte de eso, me sigo buscando, no sé, y te tranquilizas, dejas de servir, dejas de hacer esto. Aparentemente todo está bien, todo está tranquilo, pero humanamente hablando estamos empezando a morir, que es lo que debemos tener mucho cuidado. No es de que tú te alejas de Dios y al alejarte, por ejemplo, hoy decidiste alejarte. Hoy dijiste: si yo voy a la iglesia y Dios no me habla, y Dios no me bendice, y Dios no me toca, y Dios no me hace llorar, y Dios no siento su presencia, me voy, ya no quiero nada. No se lo dices a nadie. Vienes con ese pensamiento, esa idea en tu mente, y pasa lo que tú creíste que iba a pasar. No te tocó el Señor. Te vas enojado, dices: hasta aquí llegué. Este día cuelgo la Biblia, este día apago mi teléfono, cambio mi número, ya no quiero nada. Bueno, no el día de mañana o pasado o un mes tú empiezas a sentir los estragos de haberte alejado de Dios. No, está todo intacto. Es más, la gente te sigue manteniendo sus grupos. Para ellos te está extrañando porque no has llegado, pero tú sabes que ya no quieres nada. No se lo has dicho a la gente, pero tú dejaste de orar, empezaste a convivir con gente incorrecta, fuiste a lugares malos y aparentemente todo está bien porque dices: bueno, pero yo me siento bien. Es más, me siento mejor hoy que no llego a la iglesia. Tengo más tiempo. Antes me tenían como prisionero y porque no fui, y porque no fui al discipulado, y porque era ya una locura. Estaba yo todo súper estresado, bolas por acá, bolas por acá. Ahorita me siento más ligero, más liviano. Ahora ya puedo hasta bailar, ¿verdad? Ya me siento como que así, ¿no? Entonces todo está tranquilo hasta el momento en el que las cosas te das cuenta que empiezan a salir mal, como normalmente no salían. Y hasta dices: pero siempre me salía mal. A veces andaba sin dinero, a veces había con problemas. Pero la diferencia es que antes, cuando tenías esos problemas, te acercabas a Dios, abrías su palabra, escuchabas el consejo de alguien y parecía que en algún momento todo volvía a la normalidad. Mandabas un mensaje y la gente oraba por ti. Pero hoy dices: no quiero nada de nadie. Son una bola de hipócritas y todas las cosas que de repente salen de nuestro corazón cuando andamos mal. El detalle es que empiezas a sentirte vacío o vacía, solo, sola, sin ganas de vivir, con ganas hasta de matarte. Cosas que antes no experimentabas, que antes no vivías. Y es ahí donde te das cuenta el papel que Dios tenía en tu vida y que creíste que nunca te iba a hacer falta. ¿Sabes por qué es delicado el hecho de que nos acerquemos a Dios y no nos alejemos? Porque mucha gente cree que lo que el diablo quiere es sacarte de la iglesia. No, hermano, escúcheme con su alma, con sus ojos o con sus oídos espirituales. Si tú creíste que lo que Dios quería, o el diablo quería, mejor dicho, era sacarte de la iglesia para tenerte fuera, estás mal. Lo que el diablo quiere, ya querido, es matarte, destruirte, cerrar tus ojos a esta vida sin Dios, porque ese es el propósito de Satanás. Cuando dice la Biblia en San Juan 10:10 que Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia, versículos o líneas anteriores dice:
que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Sabes qué es destruir, hermano? Cuando el diablo logra sacarte de una congregación a través de muchas cosas, y sin Dios y sin Cristo Jesús, hace que puedas cerrar tus ojos a esta vida, y Él sabe que ahora te destruyó eternamente. Por eso hay tantos detalles, que te enojas con uno, con otro. Es que me cambio de iglesia, me voy para allá. No, eso no es lo que quiere el diablo. No creas que el diablo está contento porque te vayas de la iglesia. Él quiere destruirte, acabarte no solamente a ti, a tus hijos, en el caso que seas padre, a tus nietos, en el caso que seas una abuelita, un abuelito. Ese es el trabajo del diablo. Pero el Dios que tenemos es un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que anhela cumplir sus promesas en nuestra vida. ¿Y de qué manera las va a cumplir? Cuando nosotros estemos haciendo lo correcto. Él no te va a agarrar y convencer como poniendo algo en tu corazón para que tú vuelvas. No, Él está viendo cuál es tu actitud. Actitud que muchas veces, hermanos, deja mucho que desear. Porque muchas veces pareciera ser que Dios tiene más necesidad de ti que nosotros de Dios. Y a pesar de que te mandan mensajes, te le escondes a la gente. Es que, pastor, de repente como que me empalaga. Busca una congregación donde no te empalague, donde nadie te toma en cuenta, donde si llegaste, qué bueno, si no, ni recordaba que existías. Sabes que a la gente a veces le molesta todo cuando andamos mal. Que si te hablan, que por qué te hablan. Como dijo alguien por ahí, yo veo cuando llego, no me estén llamando. ¿Te pasa eso? Y de repente cuando no te llaman, ¿por qué no te llaman? Esta congregación, aunque caigamos mal a la gente, le voy a invitar a seguir siendo así. Llamémoslo. Que aunque la gente se vaya y diga lo que sea, sepan que en este lugar siempre hubo alguien que te llamó, que te echó un mensaje. Y aunque cambiaste tu número 1200 veces, esas 1200 veces alguien te encontró y te dijo: Cristo te ama, te seguimos esperando. Porque eso significa que el Dios que tenemos es un Dios que nos ama y anhela que sigamos adelante. Vamos, ¿puedes darle un aplauso más fuerte a ese Dios, por favor? Ojalá y eso sea así, mi hermano. Yo sé que hay lugares donde no tienen ese hábito. Por ejemplo, el hábito de: ¿cómo estás, hermanito? Dios te bendiga, qué bueno que viniste. Es una bendición. Hay muchos lugares donde: veniste, pensé que no ibas a venir, mejor ni hubieras venido. Qué horrible ha de ser. Sinceramente, ¿te gusta que te preocupen por ti? Es que, pastor, a mí no me gusta eso. Bueno, dile a alguien: ¿sabes qué? No me mandes mensaje. No me mandes mensaje, por favor. Y yo le animo al que le pongan así: volvele a mandar mensaje hasta que se acostumbre, por favor. Porque no es que no quiera, es que nadie lo ha amado nunca. ¿Sabes que hay gente que conocí en la iglesia que no le gustaba que lo abrazaran? Cuando hacía su cumpleaños: no, para que no me gusta que me abracen. Ahora, o no le gustaba que lo abrazaran, o sí le gustaba, pero nadie lo había abrazado y se acostumbró a que nadie lo abrazara. Porque, hermano, ¿quién se va a sentir mal que lo amen? Sinceramente, a mí no me gusta que me abrace la chusma. El amor, cuando es verdadero, hermano, es una bendición. Por eso yo le he dicho, hermano, cuando usted le dé la mano a alguien, désela de corazón. No, perdón lo que voy a decir, pero no dé la mano así. No, dé la mano bien, así, sabroso. Que Dios le bendiga, hermano. Levántelo en el nombre del Señor. Doble el anillo si es posible. No así. No se acostumbre a tipo en la época del COVID: yo lo bendiga. Qué horrible. De codo, de mano, tan lindo que es. Dios le bendiga. Ánimo en el Señor. Porque, hermano, cuando uno bendice, se debe de transmitir. No te acostumbres a: le bendiga, higa. No, Dios le bendiga, la palabra correcta. Dile a tu vecino: Dios te bendiga, dile. Dígaselo: Dios te bendiga. ¿Cómo tenemos que decir? Dios te bendiga. No en grande, con letras fuertes. ¿Cómo llamarlo? Dios te bendiga, hermano. Ánimo en el Señor. No que, higa. No se está diciendo vejiga o algo así, no. Dios te bendiga. Perdón, se me salió eso. Está como el del agua. ¿Cuántas veces me ha puesto el ejemplo? El agua.
Después de 4,000, guau, guau, porque ya no hay más, ya, pero aquí no. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga. Que la gente sienta esa bendición. El Dios que tenemos no cambia. Él quiere bendecirnos. Y aunque es que va a esa iglesia, ay, hay tan ambición, no importa. Bendito sea Dios que esta congregación, no sé cómo fue que logró eso, pero la gente nos lo ha dicho. Hay amor en esa congregación. Hermano, tampoco significa que no tenemos errores. Ah, pero la gente así, sí, lo que tú querrás está bien. Somos perfectos. No, somos imperfectos, tenemos un montón de errores. Pero hay cosas que caracteriza la casa del Rey Jesús. Y una de ellos es su constancia. Alguien lo llamó fe, otros lo llamaron santa terquedad. Sí, que ahí están. No me hable, no me quiere. ¿Cómo me dijo que no le hablara? Pero ¿por qué no quieres que yo te hable, chunca? Échale ganas, ¿verdad? Que ya no me vuelva a hablar. Serían buenos para trabajar en Telcel o en esos de los bancos, ¿verdad? Que están muele, ¿verdad? Pero el Dios que tenemos no cambia. Y sigue hablándote, y sigue bendiciéndote, y sigue ayudándote. Solo hay una cosa que hace que la bendición no llegue y no llegará. Se llama pecado. Se llama pecado. Si tú pecas, lo cual no te lo ¿cómo se dice? No te lo recomiendo. Te vas a dar cuenta que al momento todo está bien. No pasó nada, nadie me vio. Pero tarde o temprano, esa presencia que antes había en tu vida se va a ir. Estaba terminando el año, no recuerdo el año, el mes de diciembre de un año en particular. Y llegó a verme una persona y me dijo, quiero hablar con usted. Y dije, está bien. Ya era noche. Pastor, me dice, tiene tanto tiempo que no ando viviendo bien delante de Dios. Él era parte de un área, de un ministerio. Y me dice, y ese mismo tiempo tiene que ya no siento a Dios, que no tengo paz, que no soy bendecido y ya no sé qué hacer con esta situación que estoy viviendo. En lo muy particular eso me dio mucha tristeza, porque era alguien que seguía participando en algunas actividades. Y eso es lo que muchas veces la gente dice, pero ¿por qué el pastor? ¿Por qué el hermano? Si se da cuenta hay cosas que no sabemos. Pero hermanos, volvamos a nuestra realidad. Dios conoce nuestra vida. Vos me podés ver la cara a mí las veces que querrás, pero a Dios no hay una vez que se la puedas ver o que no la puedas ver a Él. Amén. Así que andemos bendecidos. El Dios que tenemos no cambia. Él quiere bendecirnos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser bendecido? Dios es un Dios inmutable. Dar un aplauso a ese Dios que tenemos, por favor.